Radio y Sonora FM, personajes y curiosidades de Tudela y la Ribera, con Santi Lorente. Así es, una semana más tenemos el gusto y el placer de profundizar sobre los personajes y las curiosidades de Tudela y la Ribera. Y lo hacemos con Santi Lorente, que ya está con nosotros. Muy buenos días, caballero. Buenos días, Paul. Y acabo de entrar en el vídeo de YouTube de la semana pasada a ver si alguien ya sabía algo sobre la fuente, y de momento nadie sabe nada, pero han aumentado mucho las preguntas, ¿eh? Sí, yo creo que ha generado una especie de bueno, querer saber y bueno, y es que como era un tema que siempre se hablaba por la calle, pues bueno, ponerlo al día pues no está mal. Y en esta ocasión, de nuevo, nos vamos a encontrar no con una curiosidad, aunque seguro que descubrimos mucho, pero sí con un personaje. ¿De quién vamos a hablar hoy? Pues hablamos de un personaje, de una figura conocida a nivel internacional. Y yo creo que va a ser una sorpresa para bastantes tudelanos y tudelanas, y también para la gente de la Ribera y para cascantinos y cascantinas. Porque vamos a hablar ni más ni menos que de Miguel Servet, el gran debate de si es navarro o es aragonés. Y bueno, y yo creo que hoy solamente nos vamos a centrar en eso, porque la figura de Miguel Servet o Miguel de Villanueva es eterna, y tendríamos mucho de qué hablar, pero hoy nos vamos a enmarcar la línea de dónde se define el nacimiento y de dónde es nativo Miguel Servet, o también Miguel de Villanueva, como diremos a partir de ahora. Bueno, pues claro, pero para hablar de Miguel Servet, Miguel de Villanueva, hay que hablar también de la gente que ha escrito, que ha investigado y que ha dado a conocer la figura de Miguel Servet. Y especialmente tenemos a dos tudelanos, a Francisco Javier Benjamín González Echeverría, que ha ejercido la medicina durante muchos años en el Hospital Reina Sofía de Tudela, y a su hijo Miguel Ángel González Ancín. Empezamos con Francisco porque hay que reconocerle un trabajo inmenso durante un montón de años y a veces poco reconocido, pero bueno, yo siempre que he podido, alguna vez no he estado acertado, pero siempre que he podido he reconocido la labor de este hombre, y es la fuente donde hoy en día, y es lo más actualizado sobre lo que se conoce de Miguel Servet. Y además, en mayo de este año, el 30 y el 31 de mayo de este año, se celebró en Lyon, en Francia, los 550 años de la primera impresión de un libro en dicha ciudad francesa, ¿no? Lo organizó este evento el Instituto de Historia del Libro de Francia y la Escuela Nacional Superior, conocida como ENSIP, y luego la Universidad de Lyon. Fueron invitados a presentar ponencias, pues todos o algunos de los investigadores más importantes que han realizado trabajos con referencia sobre los impresores de Lyon. Entre ellos, académicos de universidad, profesionales de bibliotecas, de archivos, de Francia, de Italia, de Eslovenia, de Portugal, de Reino Unido, Bélgica, y entre todos ellos, como una de las ponencias más destacadas, ni más ni menos que la del tudelano al que hago referencia, Francisco Javier González Echeverría. La ponencia de Francisco se titulaba Los impresores lioneses y la vida y obra de Miguel de Villanueva o Servet entre 1506 y 1553, que es donde él circunscribe el nacimiento y muerte de Miguel Servet. Bueno, en la ponencia que presentó Francisco, no solo se habló sobre la importante relación de Miguel Servet con los impresores de Lyon, sino que también en el posterior coloquio, cuando Francisco González acaba, salieron a la luz también importantes hallazgos del hijo de Francisco, de Miguel Ángel González Ancín, de los últimos hallazgos de la vida de Miguel de Villanueva, Miguel Servet. Es decir, que es la información más actualizada que en estos momentos se maneja sobre si la parte aragonesa de Servet y la navarra de Villanueva, ¿no? De Cascante y de Tudela, que ahora hablaremos. Bueno, estamos hablando de lo que allí se dijo y de lo que también está escrito. Podéis entrar en bibliografía, en Google, etcétera, y Francisco González Echeverría, Miguel Ángel González Ancín, y vais a ver, bueno, Miguel Servet, con que pongáis eso, vais a ver la cantidad de documentación. Bueno, estamos hablando lo más actualizado que tenemos es que en el año 1506 hay una peste en Tudela, importantísima, y que la población abandonó la ciudad para instalarse
en poblaciones vecinas. Bueno, pues en una de esas poblaciones vecinas es Cascante. ¿Qué va a ocurrir allí? Pues que aparece un protocolo datado en el ayuntamiento del 17 de diciembre de 1506, donde Nicolás de Villanueva, judío converso, judío convertido, médico y rabino, tiene un hijo recién nacido con problemas, con lesiones genitales. Estas lesiones genitales podrían parecerse a lo que denominalmente o comúnmente se conoce como circuncisión. Ante el temor de que puedan certificar o creer que ese niño ha nacido como judío, y se le aplica lo que entonces era el protocolo del famoso padrón de los judíos de 1510, también conocido como la manta, bueno, pues Nicolás de Villanueva, el padre de dicho niño, llama a 2 testigos para que certifiquen que no se ha realizado ninguna circuncisión y que lo que son lesiones genitales en una alteración congenital del propio niño, ¿no? Ese niño seguramente nació, como se data en ese protocolo, en Cascante, pero fue bautizado posteriormente en Tudela, donde vivirá con su abuelo, que era Ximeno de Villanueva, y que al menos también aparecen en los documentos que vivió al menos con 2 tías y 2 primos carnales, recogiéndose todo esto en la documentación de la ciudad de Tudela, dicho bautismo, ¿no? El bautismo de ese niño. El abuelo Ximeno de Villanueva figuraba en el denominado padrón de los judíos de 1506, en la manta, y en la documentación francesa, Miguel de Villanueva nunca va a cambiar de nombre, apareciendo en bastantes ocasiones como Miguel de Villanueva, nativo de Tudela, de Navarra, de padre no navarro y con Zaragoza como última diócesis conocida, antes de abandonar España, ¿no? Siendo doctor en medicina y naturalizado francés entre los años 1548 y 1549. Bueno, Miguel de Villanueva deja escrito que estaba herido de un lado y cortado del otro. Y bueno, aparecía que se le hizo, operación que se le hizo a los 5 años, ¿no? Coincidiendo esto con el protocolo descrito en el del recién nacido en Cascante. El padre de Miguel de Villanueva, o Servet, este rabino y médico, huyó de Cascante en el año 1517. Entonces fue perseguido por ser judío y a lomos de una mula se va a ir y se estableció en Orange, en Francia. Bueno, todo apunta, no, se sabe que allí el rabino Villanueva pues va a tener, en Orange, va a tener una gran descendencia, una saga de médicos y de farmacéuticos, y que uno de los hijos, también médico, en 1551, 2 años antes de la muerte de Miguel Servet, es decir, un hermano de Miguel Servet, dice que viajó de París a Tudela a ejercer la medicina y que no pudo hacerlo porque la Inquisición le dijo que estaba marcado por su padre Nicolás, que había sido perseguido por la Inquisición, ¿no? Resumiendo, todo apunta a que Nicolás de Villanueva, el padre, pudo ser el padre de Miguel de Villanueva, de Servet, que nació en Cascante y que fue bautizado en Tudela. Esta suposición está basada también en la edad exacta de Miguel de Servet cuando su padre abandona Tudela o Cascante, y es afectado por la familia Servet, adoptado por la familia Servet, podría haber sido así, adoptado por la familia Servet, que tenía terrenos, que tenía propiedades. Esto ocurre en 1517, en la fecha que se va el padre, y tenía propiedades en Cascante, en Calchetas y en Tudela. Estamos hablando entonces que se pudo ir el padre y que quedó adoptado por una familia que podría ser esa familia Serveto. Y estamos hablando que esta es la documentación basada sobre todo en los trabajos de Francisco González de Echeverría y Miguel Ángel González Acín. Trabajos que están extraídos del libro de Miguel, sobre todo Miguel Ángel González Alsín, es Miguel Servet en España, que es de 1506-1527, y luego la tesis doctoral, que es una historia titulada Miguel Servet y los impresores lioneses del siglo XVI, que es escrita por Francisco Javier González de Echeverría y publicada por la UNED en Madrid en el 2017. Bueno, y aterrizando, Servet es una figura mundial que fue quemado 2 veces, para conocimiento de los oyentes, si no conocían, fue quemado in absentia, es decir, sin él estar presente en Francia, mandado a quemar por la Inquisición, y luego por los reformistas,
en este caso por los calvinistas, por Calvino concretamente, en Ginebra, o sea, 2 veces quemado. Durante muchos años se le consideró aragonés, desde la muerte de Miguel Servet en 1553 hasta 1749, donde nadie ponía en duda el origen de Servet, pero 200 años después de su muerte, una publicación de un tal d'Artigny, aparece la figura de la ciudad de Tudela, y la ciudad de Tudela y Navarra unida a Miguel Servet, con un apellido nuevo que es Miguel de Villanueva. Ahí empiezan a cambiar las cosas, y también a partir de 1711, Miguel de la Roche publica en inglés y en francés, en el 11, en 1711 y en 1717, publica parte de lo que fue el denominado Juicio de Ginebra a Miguel de Servet. Y de nuevo, en ese aparece la figura de nativo de Tudela y de Navarra, y que los calvinistas fueron muy críticos y amenazaron incluso a Miguel de Rosé para que no se publicara. A finales del siglo XIX, otro hombre importante, Henri Tolin, transcribe la situación de Miguel en París y afirma que era de la diócesis de Zaragoza, donde figuraba como Miguel de Villanueva. En 1901, Mariano de Pano publica un artículo sobre la familia de Miguel Servet y dice de su padre que es notario de Villanueva de Sígena. Ya empieza a aparecer cosas de Huesca y de la familia Serveto. Se empiezan a entrelazar cosas. En 1911, Pey Ordeix publica la declaración de Jean Tagol, que habla que es decano de la Facultad de Medicina, en 1538, y habla sobre Miguel de Villanueva Navarro. En 1929, Gustave Bejean publica parcialmente, por primera vez, lo que se llamó la naturalización o la nacionalización francesa de Miguel de Villanueva, en 1548-1549 en Francia, en donde afirma que es nativo de Tudela. El investigador Earl Morse Wilbur de Harvard, en 1932, hace hincapié en que es muy importante el dato de Tolin en el siglo XIX, porque asociando el apellido de Villanueva con la diócesis de Zaragoza, así como su nacimiento navarro. Estoy relatando algunas de las figuras y luego voy acabando, ¿vale, Paul? En el 2014, pues ya aquí entra Francisco González Echeverría, en la conferencia de la UNED de Tudela, y donde aporta el testamento de 1513 de Ximeno de Villanueva, de su abuelo. Y ahí donde se cita, entre otros personajes familiares, a su hijo Nicolás de Villanueva, médico. También aparecen 2 testigos en el testamento, uno de Tudela y, qué casualidad, otro de Cascante, llamado Juan de León, ¿no? Bueno, hago un paréntesis, no hablo de todo el proceso que tiene que vivir Miguel de Servet en Zaragoza, donde el apoderado más importante es un cascantino. Esa es otra historia también, que la he obviado, porque lo que he querido es traer aquí para que se vea la referencia de ese debate que hay en muchos sitios, ¿no? Entonces, sigo. Y luego también existe un trabajo del archivero tudelano, Íñigo Pérez Ochoa, en el que aparece un documento en el que habla del mayor inquisidor de España, el inquisidor mayor de España, que es el arzobispo de Sevilla, y en 1551, 2 años antes de la muerte, donde éste afirma que era hijo de Miguel Servet era hijo de un penitenciado o quemado, y que se le dejó en Navarra en la edad de 4 años, cuando su padre Nicolás abandonó el reino, ¿no? El reino de Navarra. Otro detalle, gracias a la información de Francisco González de Echeverría, en la Peña Beterri, en la calle Serralta, en la puerta hay una pequeña inscripción, una pequeña losa que habla de que aquí vivió, en la parroquia de San Nicolás, aquí vivió Miguel de Servet o Miguel de Villanueva. Se habla de Conesa como el apellido de la madre. Luego vamos a hablar de una. Pero bueno, lo que sí está claro, bueno, incluso se dijo que en lo que ahora es el patio de Beterri, que era también parte, ahí había una especie que incluso pudo haber pudo haber estado enterrada la madre de Miguel Servet. Esos son ya temas que yo ahí no quiero entrar, pero que sí que en toda esa zona, en la parroquia de San Nicolás, es donde se va a mover, y creo que aparecen en algunos documentos que Francisco González y Miguel González Ansín van publicando, aparecen también las vivencias por San Salvador, etcétera, ¿no? Bueno, hay que admitir que existen otras teorías que hablan de que Antón Serveto fue el padre de Miguel Servet, pero que Miguel Servet fue un hijo bastardo
y que vivió con su madre en Tudela. Concretamente hay un trabajo de Aurelio Pérez, que es un trabajo muy anterior, es de los años 80, 1980, de Aurelio Pérez González, que se titula Miguel Servet, aragonés o navarro, ¿no? Que entra, hace más de 50 páginas y hace un análisis muy, muy concreto. Pero bueno, él admite que se justifique que Miguel Servet se matricule en la Universidad de París como Miguel de Villanueva, nacido en Tudela y Reino de Navarra, porque él dice que lo hace para acogerse a los beneficios de los navarros en aquella época, porque casualidad, en aquella época el cuñado del rey, de Francisco I de Francia, es ni más ni menos que Enrique II de Navarra, que es el hijo de Juan de Labrit y Catalina de Foix, los últimos reyes de Navarra. Bueno, eso queda ahí. La verdad es que Aurelio Pérez no da mucha caña a la posibilidad de que Miguel Servet sea incluso de Tudela, ahora lo voy a explicar, pero él dice que también, bueno, él se inclina porque desde luego Miguel Servet no nace en Sigena y nace en Tudela. Él dice en 1548, cuando reside en Viena, pues que también declara que es nativo de Tudela. Aurelio Pérez hace referencia a investigadores y a historiadores, concretamente a George von Motter, el cual afirma que Miguel Servet nació en Tudela y que fue hijo. Aquí cambia la película, dice que fue hijo de Antón Serveto y de una mujer natural de Tudela y que es un hijo ilegítimo. Aurelio también afirma que su madre, la madre de Miguel Servet, que era una judía, que era conversa, que era soltera, que prácticamente practicaba la religión de forma secreta, la religión mosaica, y bueno, y que el recién nacido es un circunciso. Habla de Miguel Servet como circunciso. Habla del nombre de la madre, pero habla del nombre de la madre en Sigena, en Huesca, en Villanueva de Sigena. Y habla de Catalina Conesa, que el apellido Conesa coincide con los trabajos de Francisco y de Miguel. Y luego dice que Miguel Servet, esto es un dato interesante, que Miguel Servet no aparece en ninguna de la documentación de Villena de Villanueva de Sigena, en Huesca, porque sí aparecen los hijos de Antón Serveto y de Catalina Conesa, pero Miguel Servet no aparece. Y dice que algunos dicen que no aparece porque la familia intentó ocultar la existencia de un tipo que había sido quemado 2 veces. Primero, esto a Aurelio no le convence y él dice que no, que nacido, quemado o no quemado, tendría que haber aparecido y no aparece documentación. Entonces, bueno, yo me quedo con la teoría, y creo que es la más cercana por lo que he leído, pero puedo estar equivocado, porque aquí nadie puede sentar cátedra, aunque lo que sí es cierto es que Francisco González de Echeverría y su hijo, Miguel Ángel Ancín, ser reconocidos en Lyon, en un congreso de 550, su relación con... Además, hace poco en Sesma aparece otro documento de un impresor, un tal Talbot, en que aparece un documento que porque estos son los que salvan la documentación. Cuando Calvino lo quema en la hoguera, estos son los que salvan la documentación que quedará de Miguel Servet para la historia, ¿no? Bueno, en líneas generales, este hombre sí tiene una calle en Tudela, la calle Miguel Servet, y es una calle además que pasa desapercibida, pero que es muy bonita, que es la que va de la Plaza de la Judería a la Plaza San Francisco, Sementales, y deja a la izquierda la calle La Parra, ¿no? Bueno, yo sigo diciendo que igual podemos compartir con Sigena, incluso hasta los de Cascante, porque yo creo que esto es bonito, compartir a Miguel Servet y darle la importancia que tiene. Es un tipo, Miguel Servet, alucinante. No he entrado en su obra, el descubridor de la circulación pulmonar. Sí, de la circulación menor, de la sangre. La circulación menor. Pero es que encima es que fue un pensador, un filósofo, un tipo, bueno, que yo merece la pena, y cada vez que entro, como muchas de las cosas que tenemos, cada vez que entro a leer a este hombre, pues me quedo sorprendido porque tiene una capacidad intelectual impresionante, ¿no? Pues Santi, gracias por habernos descubierto o traído ese conocimiento sobre Miguel de Serveto o Miguel de Villanueva, y quien quiera seguir investigando, ahí tiene la información en internet para que lo siga haciendo. Gracias, y seguiremos investigando sobre personajes. En este caso hemos conocido mejor a Miguel de Villanueva o Miguel de Servet. Muy bien, Paul. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.